Amén. Amén. ¿Saben cómo se titula la meditación de esta noche? 5 Cristos. 5 Cristos. Siempre pensamos que hay un solo Cristo. Y sí, en verdad hay un solo Señor Jesucristo, único, absoluto, incomparable, inimitable. Pero Él tiene tantas facetas en su personalidad, tiene tantos aspectos en su obra, que bien podemos hablar de 5 Cristos diferentes aquí en este pasaje que vamos a leer enseguida. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14. Marcos 9, 14. Una preciosa historia. Así dice la palabra del Señor. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y muchos decían: y él quedó como muerto, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 5 Cristos hay en esta historia, o 5 aspectos del mismo Señor Jesucristo. El primero de ellos es el Cristo Santo. Cuando vio la discusión de la gente, las peleas continuas entre sus discípulos y los escribas y fariseos, cuando palpó una vez más la incredulidad de los judíos, se resintió. Y es la única vez en todos los 4 evangelios que Jesús se queja de estar entre la gente. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? El Cristo Santo habla acá. El Cristo puro, el Cristo espiritual, que tuvo que vivir 33 años en medio de un pueblo rebelde como era el pueblo judío, de un pueblo incrédulo, de un pueblo desamorado, de un pueblo rebelde. El contacto con la incredulidad de los judíos le hacía sufrir al Señor Jesucristo. Y lo mismo nos pasa a nosotros, cuando tenemos que chocar con la rebeldía y la incredulidad, a veces de los hijos, a veces del esposo, de la esposa, de los parientes, de los amigos.
Sufrimos. Nosotros también, si somos buenos cristianos espirituales, sufrimos en este mundo el contacto con la maldad que hay en el mundo, con la violencia que hay en el mundo, con los demonios que hay a veces metidos en personas. Jesús sufría al andar entre los judíos. Él había venido amando a los judíos. Él había venido a los judíos para ofrecerles el reino espiritual. Él había venido a los judíos para ofrecerles el amor del Padre, para ofrecerles la vía de salvación. Él llegó a decirles a los judíos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él les había dicho a los judíos: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la lumbre de la vida. Les había dicho: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Les había dicho: yo soy el pan de vida. Pero los judíos nunca le creyeron, nunca le aceptaron. Más aún cuando con más amor Jesús hablaba a los judíos tramaban cómo matarle, conspiraban para destruirlo. Por eso Jesús en esta ocasión, cuando se topa con la incredulidad del pueblo judío, sufre y exclama con esta queja tan profunda: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Lo que agrada al Señor Jesucristo, ¿saben qué? Es nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestro amor hacia Él. Aún nosotros, la iglesia de Cristo, cuando nos portamos incrédulamente o desobedientemente, le hacemos sufrir a Él. Él tiene corazón como nosotros, y tiene un corazón mucho más sensible que nosotros y mucho más amoroso que nosotros, mucho más puro que el corazón nuestro. Y el pecado, la desobediencia de un cristiano le hace sufrir, tanto más como le hicieron sufrir los judíos incrédulos de su generación. Así que el que está hablando aquí es el Cristo Santo, el Cristo que sufre tomar contacto con el pecado humano, con la maldad humana. Él vino a llevar nuestro pecado, Él vino a morir por nosotros, Él vino a cargar con nuestras culpas, Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él estaba seguro que un día tenía que morir en la cruz. Pero con todo y eso, su corazón puro, su alma limpia, sufrían el contacto con el pecado y la incredulidad, sobre todo de los judíos. Si los judíos hubieran sido fieles, hubieran sido amantes, le hubieran respondido, hubieran seguido en masa detrás de Él, el Señor Jesucristo se hubiera alegrado de estar entre los judíos. Pero la incredulidad judía, la rebeldía del pueblo, siempre le hizo sufrir. Y aquí es la única vez que el Señor se queja de estar entre la gente. La única vez, créanme. Vean los 4 evangelios de cabo a rabo y van a ver que esta es la única vez que Jesús se queja de estar entre la gente. Así que el que está hablando aquí es el Cristo Santo, el Cristo perfecto, el Cristo puro, el Cristo que tenía un alma de niño y sufría la maldad humana, la perversidad humana. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que seguir a Jesús en esto también. La incredulidad, la desobediencia debe hacernos sufrir. Así como nos da una inmensa alegría cuando una persona viene al culto y esa persona se convierte, recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, así nos da pena cuando la gente le da la espalda al Señor y se van a cualquier parte, a las diversiones, a los bailes, a las discotecas, a las cantinas, y no vienen a la casa del Señor para alabar al Señor. Nos dan gozo los que están presentes, nos dan pena los que están ausentes, a menos que sea por un motivo válido, como ser enfermedad o trabajo. Así que este grito de Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
es la voz del Cristo Santo, perfecto, puro, bueno, dulce, que sufría enormemente la incredulidad y la desobediencia. Luego se pone a conversar con el hombre que le trajo su chiquito endemoniado, su hijo endemoniado. Muchísimas de las enfermedades que padecemos son mentales, no son tanto físicas o enfermedades orgánicas como enfermedades mentales del sistema nervioso. Tenemos unos amigos en México, tienen un chiquito precioso, tiene 12 años. Le ha aparecido una enfermedad rara, rarísima. Comenzó durmiéndosele una mano. Durante 10 minutos tenía una mano completamente dormida. Luego se le pasaba la afección y seguía como si tal cosa. Ahora es el cuerpo entero que se le duerme. 10 minutos y luego se le va el adormecimiento y el chico queda normal. Pero eso no es normal. Le han hecho todos los análisis de laboratorio imaginables. No le encuentran nada, pero el chico sigue con ese problema. Es mental, es psicológico. Ese chico está padeciendo algún temor que no lo quiere confesar. Y de ahí la enfermedad física que tiene. Muchísimas enfermedades, hermanos, son producto de la mente, más que realmente enfermedades orgánicas. Y así estaba este muchacho. Estaba endemoniado. El demonio quería destruirlo. A veces lo tiraba al fuego, a veces lo tiraba al agua. Quiere decir que el muchacho por momentos le daba por meterse en fuego, a quemarse, o por momentos se tiraba al agua con el fin de ahogarse. Y el padre trae al muchacho a Jesús. Y Jesús le pregunta, en el 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Quién está hablando aquí? El Cristo médico. Cuando uno va al médico, por cualquier dolencia que tiene, cualquier problema físico, que el hígado, que los riñones, que la cabeza, que la vejiga, que los talones, que las uñas, el médico siempre pregunta, ¿y desde cuándo siente eso usted? Porque el médico quiere saber desde cuándo uno tiene el problema para empezar a hacer el diagnóstico. ¿Y cómo siente? ¿A dónde le duele? ¿Y a qué horas del día le duele más? El médico hace un montón de preguntas para ver la condición del enfermo y entonces el médico puede hacer un diagnóstico correcto. Y una vez que ha hecho el médico un diagnóstico correcto y acertado, receta un tratamiento. Y cuando receta un tratamiento que es acertado, hay una gran chance que el enfermo se sane de su enfermedad. ¿No es así? Cada vez que yo visito al médico me hace preguntas, ¿y qué siente? ¿Y cómo se siente? ¿Y qué tiene? ¿Y a dónde le duele? ¿Y desde cuándo le duele? Aquí Jesús le hace la misma pregunta al padre del muchacho. ¿Y desde cuándo tiene este problema? Es el médico que está hablando. Jesús es médico y tiene poder para sanar. Y Jesús siempre sabe lo que nos está pasando a nosotros. Si es enfermedad orgánica, si es enfermedad infecciosa o si es enfermedad mental. Lo mejor de lo mejor es decirle al Señor, Señor, sáname. Tú sabes mejor que nadie qué me pasa y tú sabes mejor que nadie qué es lo que me va a sanar. Señor, yo te pido, sáname. Con todo y eso es necesario que vayamos a los médicos. Hay muchísima ciencia médica extraordinaria que es producto de la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Yo recomiendo que vayan cuando se sientan mal, vayan a los médicos y vayan a los laboratorios y vayan a la farmacia y sigan buenos regímenes de comida, buenos regímenes de dieta. Es fácil vivir sano si uno cumple con las leyes divinas, si uno cumple con las leyes divinas de alimentación, de estado de ánimo, de trabajo, de recreación y de corazón también. Un corazón apacible es medicina de los huesos, dice el libro de los Proverbios. Si están enfermos, lo primero que tienen que hacer es orar. Y la segunda cosa, ir al médico. Si es que no conocen algún buen remedio casero que los alivie. Porque también es cierto, muchísimas enfermedades se curan con remedios caseros. Reina y yo somos partidarios del naturismo.
Hace años que estudiamos el naturismo y practicamos el naturismo. Buen régimen de comida y otros remedios naturistas. Y tenemos una salud bastante buena, sin dejar de orar y de pedirle al Señor. Y sin dejar de ir al médico también, cuando es necesario. ¿Quién está hablando aquí? Jesús el médico. Y Jesús es médico, Jesús es laboratorio y Jesús es medicina al mismo tiempo. Él puede sanar. Él sanó a todos los que vinieron a Él con sus enfermedades y le pidieron: Señor, sáname. Le dio vista a los ciegos, hizo andar a los paralíticos, le devolvió el oído a los sordos, sanó leprosos, sanó mujeres atormentadas de diversas enfermedades. Jesús el médico está hablando aquí. Luego, cuando el hombre le dice al padre del muchacho: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, en el verso 23, Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Quién está hablando aquí? Jesús el maestro de los hombres. El maestro que bajó del cielo para enseñarle a los hombres el camino al cielo, para enseñarle a los hombres cuál es el problema número uno de la raza humana, que es el pecado, y para enseñarles también a los hombres cuál es la solución número uno al problema del pecado: la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Jesús es maestro. Enseña a todos nosotros cómo vivir, para vivir felices, cómo llevarnos bien con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con todas las personas con las cuales nos relacionamos. Jesús es el maestro por excelencia de la vida del hombre, y Él sabe enseñarnos las mejores cosas para llevar una vida tranquila, una vida bendecida, una vida feliz. Le llaman a Él el maestro de Galilea, y es el maestro de Galilea. En el sermón de esta mañana mencionábamos ese texto: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Maestro y señor, señor y maestro. Vino no solamente a salvarnos derramando su sangre por nosotros, sino a enseñarnos la mejor manera de vivir. Y en verdad toda la Biblia nos enseña la mejor manera de vivir para vivir bien, para librarnos de problemas y de males y de enfermedades, y para preservarnos para el reino de Jesucristo. Así que esta frase: si puedes creer, al que cree todo le es posible, es la frase de un maestro de Israel que le vino a enseñar a Israel el camino de la fe. El camino de la fe. En el verso 25 hay otro Cristo más. Interesante lo que le dice el Padre en el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creía, pero al mismo tiempo tenía algo de incredulidad, y le pidió ayuda al Señor. En el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Quién habla aquí? El Cristo Todopoderoso, el Señor que tiene poder sobre toda fuerza del enemigo, poder sobre todo demonio, poder sobre toda enfermedad, poder sobre todos los males que afligen a la humanidad por entero. El que habla aquí con una voz tonante y autoritaria es el Cristo Todopoderoso. Espíritu mudo y zurdo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el muchacho quedó inmediatamente libre. Y nunca más en el resto de su vida fue atormentado de demonios, porque Jesús dio la orden: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y ese demonio se fue
a los quintos infiernos y nunca más atormentó al muchacho. Y cuando uno se convierte a Cristo de corazón, cuando lo recibe como Señor y Salvador, el Señor le dice lo mismo: yo te libro del pecado y el pecado nunca más te va a dominar. Amén. 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 Aleluya. Nunca más te va a dominar el pecado si realmente nos entregamos a Cristo con todo el corazón, con toda la voluntad. A nosotros también Jesús nos dice: espíritu de incredulidad, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el creyente conserva su fe por el resto de su vida. El Cristo Todopoderoso está hablando aquí: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Claro, al salir el demonio del muchacho que lo había tenido dominado por mucho tiempo. ¿Han visto ustedes algún endemoniado alguna vez? Yo sí he visto, más de uno. Es tremendo. Pero cuando uno tiene fe en el Señor y confianza en el Señor y uno está tranquilo, el demonio no le afecta nada a uno. Algún día les voy a contar 2 o 3 casos de endemoniados que vi, que conocí. Y cómo fueron librados, con oración, más que nada con cariño, con cariño, con amor. Bueno, el muchacho cayó, dice el verso 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Y aquí viene el quinto Cristo de esta historia. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El muchacho tendido en el suelo como muerto, exánime, sin color en el rostro, casi sin respiración y sin latido, el Señor se inclina, lo toma de la mano y lo levanta. ¿Quién es el que actúa aquí? El Cristo, que es la resurrección y la vida. El Cristo resucitador, el Cristo dador de vida a todos aquel que lo agarra, todo aquel que lo agarra de la mano. Maravilloso es el Señor, es completo. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino para liberar al hombre de todos sus males. Jesús vino para derrotar a Satanás, el diablo, por completo, y para librar a los que creen en él de todo poder del diablo. Jesús vino para darle vida a los que creen en él. Y algún día él vendrá, puede ser en cualquier momento, y cuando él venga, todos los que murieron resucitarán. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán para resurrección de vida. Los que murieron incrédulos resucitarán para resurrección de condenación. Pero Jesús viene, y como dice el apóstol Pablo, el último enemigo que será vencido será la muerte. Cuando Jesús resucita a todos los muertos. Qué momento dichoso, feliz para todos los que murieron creyendo en Cristo, cuando sus cuerpos salgan de las tumbas, se unan a sus almas y sean otra vez una persona. Aquí Jesús mostró su poder de dar vida cuando tomó la mano del muchacho y le levantó. Y el muchacho quedó perfectamente sano. El Cristo resucitador, el Cristo que le dijo a Marta de Betania: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es el que está actuando aquí, tomando de la mano a un muchacho semimuerto o muerto del todo y dándole vida, dándole vida. Maravilloso es el Señor, es completo. Ojalá tengamos fe suficiente para participar de todas las bendiciones de Cristo. Que participemos de su santidad y como Él también suframos el pecado que está en el mundo. Que lo tengamos a Él como el médico del alma y el médico del cuerpo. Que lo tengamos como el maestro que nos enseña a vivir. Que lo tengamos
como el Señor Todopoderoso que soluciona todos nuestros problemas, y que lo tengamos también como aquel que tiene vida y vida en abundancia para darnos, y que algún día nos llevará con Él a los cielos para estar para siempre con Él. 5 Cristos, todos muestran la maravillosa persona y obra del Señor Jesucristo, Salvador nuestro, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Cordero de Dios que quitó el pecado para siempre en la cruz. Oremos. Gracias, Padre amado, por el Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso, Él es santo, Él es maestro, Él es bondadoso, y Él tiene vida para darnos. Danos, Señor, vida, la vida de Cristo, para que vivamos el resto de nuestros días en la plenitud del gozo, la esperanza, la fe y el amor. Todo te lo pedimos y todo lo esperamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.